Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal. Hoy tenemos un tema realmente curioso y lleno de misterio. En la historia bíblica existen 3 hombres que no pasaron por la experiencia de la muerte, sino que fueron llevados directamente por Dios. ¿Te imaginas a alguien invitado a subir a los cielos sin probar el final que todos conocemos? Pues sí. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver la muerte como parte inevitable de la vida. Pero la Biblia presenta relatos especiales que se salen completamente de esa regla. Te estarás preguntando, ¿quiénes son esos hombres? ¿Qué hicieron de tan extraordinario? Quédate aquí, porque vamos a sumergirnos en estas historias únicas, llenas de enseñanzas y, claro, algunas sorpresas en el camino. Descubramos juntos. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Enoc vivió en un período muy distante y complicado de la historia humana, anterior al gran diluvio. En aquel tiempo, la mayoría de las personas parecía estar sumida en la maldad y la violencia, ignorando por completo la voluntad divina. Sin embargo, en medio de ese escenario sombrío, surgió alguien que optó por transitar un camino de obediencia y profunda comunión con el Creador. Enoc era descendiente directo de Adán en la 7ª generación por la línea de Set, padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo, 969 años, y antepasado de Noé, personaje esencial en la preservación de la humanidad durante la catástrofe del diluvio. La vida de Enoc se destacó porque no solo conocía las leyes de Dios, sino que buscaba relacionarse íntimamente con Él. En Génesis 5:24 encontramos una de las declaraciones más impresionantes sobre su historia. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este sencillo versículo revela una relación cercana, basada en la confianza y la sumisión diaria. Él no se limitó a cumplir preceptos religiosos. Por el contrario, cultivaba una comunicación continua y sincera con el Creador. Mientras muchos se alejaban de los caminos divinos, Enoc se mantenía firme, demostrando que es posible ser luz en medio de la oscuridad espiritual. Esa conducta ejemplar, marcada por una fe genuina, lo hizo tan especial. En Hebreos 11:5-6, la Biblia refuerza que Enoc agradó a Dios por su fe y, gracias a esa confianza inquebrantable, recibió el privilegio único de no experimentar la muerte. En vez de ello, fue arrebatado, es decir, llevado al cielo de forma sobrenatural. Este acontecimiento raro apunta a una realidad llena de misterio y esperanza. Para quien se mantiene cerca de Dios, incluso la muerte puede ser superada. Además del texto en Génesis, la figura de Enoc también aparece en otros libros y tradiciones. El llamado Libro de Enoc, por ejemplo, no forma parte del canon bíblico, pero es un documento antiguo que ofrece relatos adicionales sobre sus visiones celestiales. En este escrito, Enoc se muestra como una especie de mensajero entre Dios y la humanidad, recibiendo revelaciones sobre eventos futuros y conociendo de cerca el universo espiritual. Esta perspectiva lo presenta casi como un profeta primitivo, alguien que iluminó su tiempo al enseñar sobre la justicia, la fidelidad y la reverencia a Dios. Aunque no todos consideran el Libro de Enoc como autoridad doctrinal, su contenido influyó profundamente en el pensamiento judío y cristiano en épocas pasadas. Describe a Enoc participando en conversaciones con seres angelicales, recibiendo enseñanzas sobre el plan divino y compartiendo mensajes de alerta y esperanza para las generaciones futuras. De esta manera, podemos comprender aún más la grandeza del llamado que recibió Enoc. No solo vivir rectamente,
sino también ser testigo y transmitir revelaciones sobre el propósito de Dios para la humanidad. Toda la narrativa de Enoc nos recuerda que es posible mantener la fe firme incluso cuando las personas a nuestro alrededor eligen el camino del mal. Esto muestra que nuestra comunión con Dios no debe depender de las circunstancias o de la aprobación social, sino de una elección continua de permanecer en obediencia. Enoc demostró que la relación con el Creador puede volverse tan profunda que permite recibir una protección especial y, en su caso, experimentar algo extraordinario, escapar de la propia muerte. Elías, el profeta de fuego y coraje. Elías surge en la historia de Israel durante uno de los períodos más difíciles que el pueblo enfrentó. En esa época reinaba el rey Acab, influenciado por la reina Jezabel, y el resultado fue una profunda decadencia espiritual. Muchos habían abandonado la fe en el Dios verdadero para adorar a Baal, un ídolo venerado en rituales que desagradaban totalmente al Señor. Pero, en medio de tanto desvío, Elías decidió permanecer fiel a Yahvé. Su propio nombre, que significa Yahvé es mi Dios, refleja la convicción inquebrantable que guiaba su misión. La primera aparición de Elías en la Biblia se encuentra en 1 Reyes 17, llegando ya con un mensaje contundente. Anuncia que Dios cerraría los cielos, prohibiendo la lluvia en Israel como consecuencia de la idolatría que dominaba al pueblo. Ese pronunciamiento revelaba no solo la gravedad de los pecados de la nación, sino también la autoridad divina que Elías portaba. Durante el tiempo de sequía, el profeta experimentó milagros de provisión que demostraron el cuidado de Dios. Primero, fue alimentado por cuervos mientras vivía cerca del arroyo de Querite, y luego habitó en la casa de una viuda en Sarepta, donde su poco aceite y harina nunca se agotaban. Incluso llegó a resucitar al hijo de esa viuda, evidenciando que su mensaje no provenía de una fuerza humana, sino del propio Dios Todopoderoso. Sin embargo, el momento más destacado de su ministerio ocurrió en el Monte Carmelo, según se registra en 1 Reyes 18. Allí, Elías desafió a los 450 profetas de Baal a invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo, consumiendo un sacrificio colocado sobre el altar. Ante todo el pueblo, estos profetas pasaron horas clamando, danzando e incluso hiriéndose, pero no obtuvieron respuesta alguna. En contraste, Elías construyó su propio altar, puso el sacrificio sobre la leña y lo humedeció con abundante agua. Luego, con una oración sencilla y llena de fe, pidió que el Señor demostrara quién era el verdadero Dios. Fue en ese momento que un fuego poderoso descendió y consumió no solo el sacrificio, sino también el altar empapado e incluso el agua alrededor. Frente a esta escena impresionante, todos los presentes reconocieron que Yahvé era, de hecho, el único Dios, proclamando a viva voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este triunfo no solo confirmó la misión de Elías, sino que también apuntó a la fuerza de la fe en medio de un pueblo que se había distanciado completamente de los caminos del Creador. La valentía de Elías al confrontar al rey y a la reina, su confianza para declarar las verdades divinas en tiempos de idolatría y violencia, y su vida llena de milagros extraordinarios lo convirtieron en uno de los mayores profetas de Israel. Al mantenerse firme incluso en los momentos más oscuros, Elías nos deja una importante lección. Cuando confiamos de verdad en el Dios vivo, su luz es capaz de brillar en medio de las tinieblas de la apostasía y la injusticia. Luego de vivir experiencias poderosas, Elías enfrentó una crisis personal que lo llevó a huir de las amenazas de Jezabel, esposa del rey Acab.
En busca de seguridad y dirección, el profeta se refugió en el monte Horeb. Allí, en medio del desaliento y el miedo, recibió una manifestación profunda de la presencia de Dios. En ese encuentro, el Señor no se reveló a través de un fuerte viento, un terremoto o el fuego, sino mediante una voz suave que le brindó aliento e instrucciones renovadas. Ese momento redefinió la misión de Elías, ya que se le encomendó ungir a futuros líderes de Israel, asegurando que la obra divina continuara incluso en tiempos turbulentos. A medida que el ministerio de Elías se acercaba a su fin, parecía intuir que algo extraordinario estaba por suceder. Consciente de que su tiempo en la tierra estaba terminando, el profeta partió de Gilgal rumbo a Betel, luego siguió a Jericó y, finalmente, llegó al río Jordán, siempre acompañado por su discípulo y sucesor, Eliseo. En cada una de estas paradas, grupos de profetas locales confirmaban lo que Elías ya sabía en su corazón. El Señor estaba a punto de retirarlo de la convivencia humana. Este viaje no era solo una despedida, también era una prueba para la fidelidad de Eliseo, quien insistió en no abandonar el lado de su mentor hasta el último instante. Al llegar a las orillas del Jordán, Elías demostró nuevamente el poder de Dios, golpeando las aguas con su manto y abriendo un camino seco para el cruce. Al otro lado del río, preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de partir. Eliseo, decidido a continuar el legado profético, pidió una porción doble del espíritu de Elías. El profeta respondió que su petición sería atendida siempre y cuando Eliseo presenciara el momento en que Dios lo llevaría. De repente, apareció un carro de fuego tirado por caballos flameantes que separó a ambos. Entonces, Elías fue arrebatado en un torbellino hacia los cielos, mientras Eliseo, asombrado, exclamaba: Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. Poco después, el discípulo recogió el manto que había quedado, marcando el inicio de su propio ministerio con la misma autoridad profética. La forma dramática en que Elías fue retirado de la tierra dejó un mensaje claro sobre la soberanía de Dios y la veracidad de la misión profética, además de representar la aprobación divina sobre la vida de Elías. Ese evento milagroso señalaba que, incluso cuando un líder es llevado, la obra del Señor permanece. La herencia profética, simbolizada por el manto transmitido a Eliseo, aseguraba que el pueblo de Israel aún podía experimentar la presencia y los hechos extraordinarios de Dios. Asimismo, muchos ven en la ascensión de Elías un atisbo de los temas del arrebatamiento y del regreso de Cristo, reforzando la idea de que el Dios que interviene en la historia también conduce todo hacia un desenlace de justicia y liberación. De este modo, Elías permanece como un ejemplo de valentía y fidelidad inquebrantables, inspirando a todos aquellos que desean mantenerse firmes en la verdad divina, sin importar las circunstancias. Melquisedec, el rey sacerdote. Melquisedec aparece de forma repentina en las Escrituras, en Génesis 14, justo después de que Abraham rescatara a su sobrino Lot y derrotara a un grupo de reyes locales. En ese momento se presenta como rey de Salem, término que generalmente se asocia con la idea de paz y que muchos relacionan con la futura Jerusalén, y también como sacerdote del Dios Altísimo. La aparición rápida y enigmática de este personaje ya llama la atención, ya que surge sin ninguna mención previa de su genealogía o de cómo llegó a ser tanto rey como sacerdote. Este hecho lo convierte en una figura envuelta en misterio, cuyo papel ha generado debates y profundas reflexiones a lo largo de los siglos. La combinación de reinado y sacerdocio en un solo individuo
era algo inusual en la cultura de la época. Normalmente, esos roles estaban separados, siendo ejercidos por diferentes grupos o linajes. Sin embargo, en Melquisedec se funden de manera armoniosa, simbolizando un liderazgo que no solo gobierna, sino que también guía espiritualmente. Cuando se encuentra con Abraham, trae pan y vino, bendiciéndolo en nombre del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Ese gesto, que puede parecer simple, porta profundos ecos. El pan y el vino serán, en el futuro, elementos importantes también en la fe cristiana, ligados a la comunión y a la alianza. Después de recibir la bendición de Melquisedec, Abraham reconoce su autoridad espiritual al entregarle el diezmo de todo lo que poseía. Este acto puede verse como una señal de respeto, sumisión y gratitud, demostrando que Abraham distinguió la legitimidad del sacerdocio de Melquisedec. Tal reconocimiento es notable, ya que hasta ese momento Abraham era la principal referencia de fe en el relato bíblico. Pero aquí se le ve sometiéndose a alguien que ostenta una posición tan elevada ante Dios. En el Antiguo Testamento es muy común destacar los orígenes familiares de cada persona importante. En contraste, Melquisedec no tiene ningún antecedente detallado de padre, madre o genealogía. Este silencio en las Escrituras ha alimentado varias teorías. El autor de la carta a los Hebreos, 7:3, llega a afirmar que él es sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdote para siempre. Para muchos estudiosos, estas palabras indican no necesariamente que Melquisedec no fuera humano, sino que en el texto bíblico el enfoque está en su función sacerdotal y en su relación directa con Dios, en lugar de sus raíces familiares. A partir del Nuevo Testamento, la figura de Melquisedec adquiere aún más relevancia como un tipo de Jesucristo. En el Salmo 110:4 hay una profecía que dice: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Siglos después, el autor de Hebreos retoma esa misma declaración para mostrar cómo el sacerdocio de Jesús no depende de una descendencia levítica, como el sacerdocio común en Israel, sino de un llamado divino eterno. Así como Melquisedec, Jesús es tanto rey, rey de reyes, como sacerdote, sumo sacerdote, ejerciendo autoridad sobre la creación y mediando entre Dios y la humanidad. Esta conexión profundiza la comprensión de la obra redentora de Cristo, que no se limita a un tiempo o a un pueblo específico, sino que abarca toda la eternidad. No hay consenso entre teólogos y estudiosos sobre la naturaleza exacta de Melquisedec. Algunos creen que se trata de un personaje histórico real, cuyo reino era cercano o abarcaba la región de Jerusalén, siendo él un adorador del verdadero Dios mucho antes de que Israel se estableciera allí. Otros sostienen que podría ser una cristofanía, es decir, una manifestación preencarnada del propio Cristo en el Antiguo Testamento. Esta segunda visión se basa en la descripción bíblica de que Melquisedec no tendría genealogía, presentando características que apuntarían a una existencia divina y eterna. En cualquiera de los casos, el papel de Melquisedec como rey sacerdote anticipa los atributos que más tarde se manifestarían plenamente en Jesús. Independientemente de cómo se interprete la identidad de Melquisedec, la lección espiritual que trae su historia permanece poderosa. En primer lugar, nos muestra que Dios puede levantar líderes fieles que no necesariamente forman parte de la línea elegida de Israel, enfatizando que la verdadera autoridad proviene del propio Creador. En segundo lugar,
La ausencia de registro genealógico resalta que el sacerdocio vinculado a la voluntad divina trasciende las estructuras humanas, apuntando a una dimensión eterna del plan de Dios. Por último, su figura une en sí el gobierno y el sacerdocio, recordándonos que el liderazgo ideal es aquel que promueve justicia, paz y cercanía con el Señor. Melquisedec puede aparecer en pocas líneas de las Escrituras, pero su impacto teológico es enorme. Su encuentro con Abraham sienta las bases para comprender el tipo de sacerdocio que más tarde se cumpliría en Cristo. Un sacerdocio que no se limita al tiempo o a la descendencia terrenal, sino que nace del mismo corazón de Dios. Ya sea como figura histórica, símbolo o posible manifestación divina, Melquisedec nos invita a mirar más allá de los límites humanos y a contemplar el hecho de que la presencia y la autoridad de Dios pueden manifestarse de maneras sorprendentes. Y, más aún, muestra que existe un sacerdocio eterno, fundamentado en la justicia y la paz, que precede y supera todas las barreras impuestas por la historia. Al analizar estos relatos bíblicos extraordinarios, somos llevados a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. ¿Buscamos una comunión intensa y constante con Dios, como Enoc? ¿Estamos dispuestos a actuar con la valentía y determinación de Elías, defendiendo nuestras convicciones incluso en los escenarios más difíciles? ¿Reconocemos plenamente el sacerdocio eterno de Jesús, entendiéndolo como nuestro mediador que intercede por nosotros ante el Padre? Estas historias muestran que cada uno de nosotros está llamado a vivir de modo que honremos y agrademos a Dios. El compromiso de Enoc nos desafía a reservar momentos diarios para encontrarnos con el Creador, buscando orientación y alineando nuestras decisiones con su voluntad. La osadía de Elías nos anima a no retroceder ante los desafíos, creyendo que Dios continúa actuando y haciendo lo imposible cuando nos posicionamos con fe. Y el ejemplo de Melquisedec nos hace recordar a Jesús, nuestro Rey y sacerdote perfecto, cuya obra de salvación no se basa en linajes humanos, sino en la autoridad divina que trasciende cualquier límite terrenal. La jornada de Enoc, que culminó en su traslación, el arrebatamiento de Elías en medio de carros y caballos de fuego, y la misteriosa figura de Melquisedec como rey y sacerdote, apuntan a un Dios que está por encima de las leyes naturales y de la comprensión humana. Más que escapar de la muerte, estos hombres revelan el poder transformador de una vida dedicada enteramente al Creador. ¿Te gustó esta reflexión? Dale like al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspiradores. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias tocó más tu corazón y por qué? Que Dios bendiga tu camino espiritual y llene tu corazón de esperanza. Hasta el próximo video.